Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio y ahora vamos a tener dos exposiciones o dos ponencias muy importantes. Comenzaremos con violencia en el deporte a cargo del grupo 610 y posteriormente pasaremos a la exposición de bullying a cargo del grupo 616. Esperemos que sean de su agrado y adelante. Yo voy a compartir pantalla en la de violencia en el deporte, maestra. Adelante. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Nosotros somos del grupo 610 y bueno, continuando con la semana de violencia, un evento realizado por nuestra profesora Paola Otero Valladares, vamos a hablarles hoy sobre violencia en el deporte. Nuestro equipo está conformado por Albañil Colchero José Eduardo, Alcántara Martínez Alejandra, Barrales Pineda Dafne Fernanda, Belromo Hernández Isabela Regina, García del Valle Piñasoria Atzi Fernanda, García León Valeri Pamela, Martínez Imere Rodrigo Alberto, Mérida González Brenda, Miranda Pureco Diego Ignacio y Pineda Hernández María Sofía. La siguiente, por favor. Bueno, para iniciar tenemos que saber primero qué es para iniciar esta exposición primero debemos saber qué es el deporte. Entonces, citando a Carlos Ibarra, el deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada, a menudo asociada con la competencia deportiva. Cierro cita. Y bueno, estos deportes o sea, la característica que tienen es que siempre deben estar reglamentados, tienen reglas o normas y tienen ciertas características. No debemos de confundirlo con la actividad física, ya que este es solamente realizar ejercicio. Y en el deporte hay una competencia que puede ser tanto con uno mismo como con más deportistas. Y bueno, dentro de el deporte se pueden clasificar varios tipos. Y bueno, vamos a ver 5 de ellos, lo que son los principales. El primero es el de pelota, en el que el centro de atención, el punto de referencia va a ser un balón o una pelota y es lo que va a diferenciar a ambos equipos. Y bueno, en estos, algunos ejemplos son el fútbol, el básquetbol, el voleibol, entre otros. El de combate es en el que dos oponentes van a enfrentar el uno al otro por medio de la fuerza y van a intentar derribarse con golpes o con armas. Algunos ejemplos son el esgrima, el karate, el taekwondo, entre otros. El atlético es en el que son deportes en los que normalmente son individuales estos y son en los que el punto de referencia es el esfuerzo del deportista y la resistencia que va a tener en cada uno de los, dependiendo del ejercicio que vaya a realizar. Algunos ejemplos son el atletismo, la natación, por ejemplo. Otra clasificación son los deportes de contacto con la naturaleza. En estos igual va a ser la resistencia, pero ahora con factores que impongan la naturaleza. Algunos son el alpinismo, la caza, entre otros. Y por último, la última clasificación es el mecánico, en el que una máquina va a ser como la extensión del cuerpo de un deportista y va a ayudarlo a desempeñar el deporte y el ejercicio. Algunos ejemplos son el ciclismo, el motociclismo, entre otros. La siguiente, por favor. Ahora veremos qué es la violencia. Tenemos múltiples definiciones acerca de lo que se puede considerar violencia, ya que este es un concepto muy amplio y complejo porque no solo abarca la violencia física, sino debe de tener un sentido más global. Por ello elegimos la siguiente definición. Es cualquier acto de comisión u omisión y cualquier condición que resulte de dichos actos que priva a los sujetos de igualdad de derechos y libertades e interfiera con su máximo desarrollo y libertad de elegir. Siguiente, por favor. Ahora bien,
Es bien sabido que desde tiempos remotos el deporte ha sido uno de los fenómenos más populares e importantes, pues es donde se expresan algunos de los valores de la sociedad. Además, representa un instrumento de desarrollo social que está vinculado al bienestar y la salud de la población. Debido a la gran importancia que ha adquirido el deporte como un fenómeno social, cualquier acto violento relacionado con este cobra una extrema importancia. Siguiente, por favor. En el ámbito deportivo, se entiende a la violencia como el conjunto de acciones efectuadas por un individuo o un conjunto de ellos, transgrediendo una ley, utilizando la fuerza de forma ilícita o violando el reglamento deportivo, ya sea para obtener la victoria de manera fraudulenta, para hostigar al rival, entre muchas otras finalidades. Estas manifestaciones suelen darse con mayor facilidad en las disciplinas deportivas más populares por la repercusión social de estas. Un claro ejemplo de ello es el fútbol. Estos hechos son mayores en la medida que aumenta la presión competitiva entre los deportes y en la medida que involucra una mayor cantidad de personas. Siguiente, por favor. La violencia en el deporte consiste en la realización de una serie de prácticas violentas, tanto físicas como psicológicas, que tienen el fin de infligir voluntariamente daños físicos o de otro tipo a personas o objetos que están directamente relacionados con encuentros deportivos. Los actores pueden ser entrenadores, instituciones, jueces, incluso los propios competidores. Estos actos pueden estar impulsados por múltiples causas, aunque principalmente resalta la excesiva preocupación por el triunfo, la comercialización desmedida y exagerada de los deportistas, la excesiva manipulación ejercida por los medios de comunicación con fines publicitarios y el odio orquestado por jugadores y entrenadores y clubes como arma de rivalidad. Siguiente, por favor. Dentro de la violencia en el deporte, destacan principalmente 4 tipos, que es la violencia en general, el acoso, abusos sexuales y el racismo y xenofobia. La violencia en general comprende todo tipo de agresiones físicas y psicológicas. Dentro de esta categoría entrarían actos violentos como una pelea entre aficionados en las gradas, la explotación a la que someten a algunos atletas, el lanzamiento de objetos a los árbitros, una pelea entre padres o madres de los jugadores y también aquellas agresiones de tipo psicológicas que encontramos en la manipulación, el hostigamiento o los insultos a los rivales y hacia las autoridades. El acoso es uno de los tipos más frecuentes y complejos de violencia en el deporte, ya que suele darse mayoritariamente entre los propios deportistas. Claro ejemplo de ello es la exclusión social, la agresión verbal y física y el maltrato mixto, que es una combinación de amenazas, chantaje, acoso sexual, entre otros. Abusos sexuales. El deporte es tristemente uno de los ámbitos donde más abusos sexuales se producen, y especialmente hacia menores y mujeres, debido a que se da una cierta jerarquía de poder acompañado de chantajes y amenazas. De igual forma, a continuación se hablará más a fondo sobre este tipo de violencia relacionado con el documental Atleta A. El racismo y la xenofobia se ejerce al hacer uso de las diferencias culturales, de rasgos físicos e ideologías para cometer agresiones y otros actos violentos, que son amparados por clubes deportivos o aficiones dentro del terreno de juego. Sin duda, esta violencia puede combinarse y ser orquestada por agentes externos, como federaciones, clubes o instituciones que tienen el poder de tener su silencio. También por los medios de comunicación masiva que tienen un poder de control social, así como también por los aficionados, que pueden presionar a su equipo para ser mejores. Pero claro, también puede ser por agentes internos, como entrenadores, compañeros de equipo, etc. Sin embargo, hay que destacar que este tipo de violencia y cualquier otro puede trascender a otras consecuencias mucho más graves, como suicidios o el caso más reciente y popular, masacres. Un tema del que hablaremos el viernes y que espero que puedan asistir. Cabe mencionar que la violencia en el deporte debe ser especialmente tratada, pues muchas de estas expresiones no son de conocimiento público porque no son denunciadas. Siguiente, por favor. Con el propósito de que reflexionemos, les quiero compartir que según un informe de la Universidad del País Vasco, afirma que los actos de violencia en el contexto del deporte son mejor tolerados que los que se producen en otros contextos sociales, ya que las aficiones los normalizan, justifican y relativizan como si fuesen parte de la competición. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a dar un pequeño resumen del documental Atleta A. Bueno, Atleta A
Es un documental basado en hechos reales, el cual aborda el caso de las gimnastas del equipo de los Juegos Olímpicos de los Estados Unidos, que fueron abusadas por el doctor Larry Nassar, el cual era miembro de la Federación de Gimnastas de Estados Unidos. En este documental podemos observar los casos de las gimnastas que rompieron el silencio para hacerle frente a este personaje, quien durante años, el miembro de esta organización deportiva, quien para muchos era un ejemplo para la comunidad, abusó de decenas de niñas utilizando su poder en esta institución. De igual forma, muchas historias salieron a la luz después de que en un equipo de reporteros filtraran el caso de estos abusos dentro de USA Gymnastics. Una vez que esto salió a la luz, este caso mostró los actos de crueldad que sufrieron las miembros del grupo de gimnastas. Algo importante que podemos observar son los implícitos testimonios de las sobrevivientes en Atleta A que hacen más desgarrador este documental, ya que cada una de ellas comparte su caso con el principal objetivo de exigir justicia. Este caso no solo dio con el responsable, sino que pues también desenmascaró a toda la Federación de Gimnastas que fueron responsables de los abusos. De este modo, el documental sigue los rastros de quien por años relata los abusos del responsable, el cual hoy enfrenta 2 cadenas de 60 años cada una por abuso sexual y posesión de pornografía infantil. La construcción de la historia es impecable y permite seguir pensando en esta temática tan urgente como actual, ya que es una situación común en nuestra sociedad de hoy en día. El documental lleva el nombre camuflado de la atleta olímpica de 22 años, Maggie Nichols, quien poco después de informar sobre el abuso sexual fue omitida del equipo de gimnasia olímpica de 2016 y fue llamada Atleta A después de presentar su denuncia, ya que se cree que de esta manera los denunciados quedaban anónimos y no escuchados. Buenos días, mi nombre es Rodrigo y les hablaré sobre la violencia del deporte vista en el documental. Como vimos anteriormente, la violencia en el deporte no solo está relacionada con lo que pasa dentro del juego, sino también con todo aquello que lo rodea. En el documental Atleta tenemos un claro ejemplo de esto. Este documental expone la verdadera cara del deporte actual, donde el mismo se relega a un segundo plano contra el dinero, importando más este y el éxito que todo lo demás. En Atleta observamos cómo la Federación de Gimnasia puede llegar inclusive a encubrir abusos sexuales para no manchar su imagen, una imagen de éxito y buenos resultados. Y bueno, aquí tenemos el primer ejemplo de violencia en el deporte, los abusos sexuales. Estos fueron posibles gracias a la jerarquía, estatus y poder del doctor Larry Nassar. En el documental observamos cómo el doctor es un ejemplo a seguir en la comunidad, alguien a quien las atletas admiran y respetan, además de ser la persona de confianza entre las mismas, al ser la única persona de la federación que las trataba bien y empatizaba con ellas. Después, como segundo ejemplo, tenemos el duro régimen de entrenamiento, al que las gimnastas eran sometidas. Verdaderamente a los entrenadores les importaba poco la salud mental de sus deportistas, sometiéndolas a un régimen gobernado por el miedo y la intimidación, que propiciaba a su vez un ambiente tóxico para el desarrollo del deporte, constituyendo así un abuso físico y psicológico. Por último, y por si fuera poco, esta federación lucraba a partir de una imagen contraria a la que un deportista debe dar, usando la imagen de sus gimnastas para promocionar marcas de comida chatarra poco saludables, traicionando así los valores que difundir el deporte en general, teniendo una comercialización desproporcionada de sus atletas contraria al deporte. Y bueno, este documental está en Netflix por si lo quieren ver y conocer más sobre el tema. Siguiente, por favor. Es fácil afirmar que el deporte a día de hoy, tanto a nivel nacional como internacional, se basa en vender y generar, donde la parte más importante, los deportistas, realmente son la parte menos involucrada en la manifestación de la violencia en el deporte, teniendo como verdaderos protagonistas a los medios de comunicación, espectadores, organizaciones e instituciones, las cuales manchan el deporte con la búsqueda de su objetivo individual, ya sea generar noticias, generar dinero a toda costa, buscar la victoria fuera de los espacios deportivos, etc., teniendo al deporte como un espectáculo sobre el cual generar dinero a través del sensacionalismo de la gente. La afición juega un papel importante en el ejercicio de este tipo de violencia,
pues es quien nutre el espectáculo que muchas veces afecta la salud física y psicológica de los atletas. La famosa frase no pain no gain cobra sentido, pues observamos cómo la violencia en este sector es mejor tolerada, pues se normaliza, se justifica el dolor como sinónimo de esfuerzo o éxito. El deporte debería priorizar el bienestar tanto físico como mental de los deportistas, así como promover una sana convivencia entre sus entrenadores y los espectadores. La atleta A es uno de los pocos casos conocidos de violencia en el deporte, entre los miles que existen pero que no son denunciados. Siguiente. Estas son algunas de las referencias que ocupamos y gracias por su atención. Excelente, muy interesante, la verdad, la ponencia. Al final vamos a responder las dudas que surjan. Entonces, recuerden colocar todas las preguntas que tengan en el chat para que nuestros expositores las puedan responder al final. Ahora vamos a pasar a la siguiente exposición denominada Bullying a cargo del grupo 616. Adelante. Ok, listo, ¿verdad? Mi tema es bullying y violencia. Yo soy Río Sánchez Vanessa del grupo 616. En este tema se me hizo muy importante el discutirlo, ya que podemos confundir el bullying y la violencia y qué tiene de relación con el derecho. Para iniciar, tenemos que distinguir los conceptos de cada uno, ya que varias veces podemos llegar a confundirlos. El bullying, o también conocido como acoso escolar, puede ser una conducta repetitiva e intencional. Esta pretende intimidar a una víctima por parte de un victimario. Lo puede hacer de forma física o emocionalmente. Y este igual puede ser dentro o fuera de instalaciones públicas, privadas o académicas. Por otro lado, la violencia, según la Organización Panamericana de la Salud, es un uso intencional de fuerza física o también psicológico. Esta se puede usar como amenaza contra una persona o grupo étnico, lo le quieran decir. Pues este tiene resultados psicológicos, lesiones o en casos muy extremos la muerte. Las señales que se presentan en caso de bullying o violencia. La información que estoy a punto de enseñarles no es 100%, no aplica para todos los casos, ya que puede ser que tengan otras circunstancias para aplicar la violencia o el bullying. Bueno, para empezar, el bullying puede constituir de amenazas verbales. Estas se desarrollan porque te lo enseñan desde casa o ve cosas en televisión. Estas constan de insultos, burlas, rumores, apodos y menosprecios. Otro es en su comportamiento, está encaminado a atacar la autoestima del alumno y aumentar su malestar causando ansiedad, miedo e inseguridades escolares. El aislamiento al grupo de personas a que una persona quiere integrarse y no lo dejen por ser negro, blanco, pequeño, mujer, hombre, es bullying. Otra sería el maltrato físico perpetrado en contra de un alumno, que lo molesten, que le peguen. Eso también se aprende desde casa. En la violencia, estos actos, para identificarlos, es que puedas conocerte a ti mismo para empezar, ya que si te conoces a tú mismo, puedes ver que otra persona te quiere obligar a hacer actos en contra de tu voluntad o te puede hacer amenazas para tratar de manipularte con mayor facilidad. La violencia se puede expresar respecto a una persona de manera intimidante, haciendo usos de palabras, señas o actitudes indebidas que pueden causar incomodidad, enojo o sentimientos de ira o también inferioridad. Bullying y violencia en la sociedad. Para presentar y explicar este apartado,
voy a constar de 4 ejemplos que son reales, son testimonios verídicos de personas cercanas a mí. El primero es un abuso escolar, ya que fue dentro de las instalaciones. En este caso, una niña fue molestada por ser un poco más pequeña que todos sus demás compañeros. Sufre abusos, la insultaban llamándola nana, pitufo, además de que ese abuso era constante, de tirarle piedras. Una vez le llegaron a tirar piedras o basura en la cabeza, al igual que le quitaban su almuerzo y dinero. Este caso fue muy muy doloroso para ella, ya que no se le podía decir a sus padres debido a que ellos trabajaban. Entonces, lo que hizo que ella sufriera depresión y ansiedad. En estos momentos está recibiendo tratamiento para solucionar este problema. Al igual de que como medida de solución, uno de sus compañeros fue suspendido. Otro caso es un niño en donde él sufría de obesidad y debido a ello sus compañeros lo picaban picaban su cuerpo, invadiendo su intimidad, además de que lo llamaban gordo y se aprovechaban de él. Muchas veces lo llegaron a seguir desde la escuela hasta su casa para poder seguirlo molestando. Ahora con la violencia. En este caso es el de una mujer, donde era maltratada. Pero ella no podía hacer nada porque no estaba informada de que podía hacerle frente a su esposo. Su esposo la manipulaba diciendo de que ella no era nada y que ella no creía que la manipulaba debido a que eso no salió de la boca de su marido. A lo que me refiero es que ella solo creía lo que decía su esposo y no le creía a nadie más. Entonces creó una dependencia muy grande de su esposo, viendo que ella no se dio cuenta de que era violencia debido a que estaba muy enamorada. El siguiente caso es el de un hombre. Este es más difícil de ver porque normalmente ellos no lo expresan y no es muy bien visto por la sociedad. En este caso, este hombre fue manipulado por su esposa debido a que su esposa no lo dejaba ser libre, por así decirlo. No lo dejaba juntarse con sus amigos, no lo dejaba que siquiera interactuara con su familia. Y si lo hacía, ella lo amenazaba con que se iba a ir con todos sus hijos. Esto sí ocurrió, sí se fue con todos sus hijos, pero él acudió a un abogado para poder ver la cuestión de sus hijos. La reflexión aquí, con estos 4 ejemplos, es que la violencia y el bullying no distinguen géneros. No importa qué edad tengas, no importa qué condición tengas, siempre va a haber alguien que trate de aprovecharse a ti por cuestiones íntimas. Tal vez vienen desde su casa o tal vez no los educaron así. Ahora, ¿qué tiene que ver la violencia y el bullying con el derecho? En este caso, en el bullying, el derecho tiene que ver con los derechos humanos, ya que está mal el acoso escolar, debido a que privan de la libertad, en ciertas ocasiones privan de la libertad de expresión, además del acoso físico y mental que pueden llegar a tener. En el caso de la violencia, los derechos tienen mucho más que ver. Ya no importa la edad, niños pueden sufrir de violencia intrafamiliar, lo que quiere decir que aquí tiene que ver el derecho civil, creo que era. Y en el caso de adultos, depende del caso. Si tienen hijos, tendrán que pelear por ellos, por una custodia o para solo poder verlos, al igual de los maltratos que pudo llegar a ver. La siguiente diapositiva es un listado de números en los cuales si están sufriendo por algo se pueden ayudar. Los primeros 3, Adevi, Cavi y Cariba, son para violencia.
Ahí están sus números correspondientes. Y los últimos dos, que es la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano de Prevención Integral, son para el bullying. El ADEBI no solo te ayuda de una manera sociojurídica, sino también te ayudan psicológicamente. Y estas son mis referencias. Y eso sería todo de mi parte. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí varias preguntas. La primera sería, ¿creen que existan deportes que ayuden o influyan a que las personas sean violentas? Tu micro. Es que, permíteme. Ahora sí. Ya. Bueno, lo que nosotros investigamos es que depende mucho de todo el ambiente, que va a depender mucho de la personalidad del deportista, la personalidad del entrenador, del ambiente con sus demás compañeros, dependiendo de cuánta competitividad haya, y también mucho de los espectadores. Nosotros investigamos y encontramos que hay muchísima presión hacia los deportistas, que siempre deben ser perfectos y siempre deben ser los mejores, y esto muchas veces los incita a que tienen que ser el mejor, cueste lo que cueste, y no importa si tienen que violentar a uno de sus compañeros. Y también, como les digo, bueno, también investigamos que principalmente el deporte tiene muchos factores positivos porque propician la identidad entre los jugadores y entre la comunidad en donde se lleva a cabo. Pero por esto mismo, de hecho en la plática del viernes también hablaremos más sobre esto, muchas veces la sociedad es la que fomenta la violencia en el deporte. Entonces sí, depende mucho del ambiente. El que a ti no como deportista, sino como un aficionado, te guste algún deporte violento, ¿eso te convierte en una persona violenta o te puede incitar a la violencia? Por ejemplo, en una lucha libre, ¿no? Por ejemplo, o en el boxeo, ya que estás metido ahí en la pelea, luego, sí, mátalo, no, dale con la silla, una tabla o lo que sea. ¿Eso te puede influir a ti como aficionado a que seas una persona violenta? Tiene relación con la respuesta con la respuesta que dio mi compañera, porque la violencia se propaga más por la presión del deporte en cuestión. Por eso, como mencionaba, entre más personas estén involucradas y entre más presión haya entre la sociedad y los jugadores, pues hay como una inercia entre los aficionados de querer cada vez más. Entonces, puede ser que sí contribuyas a ser parte del problema porque estás fomentando que, por ejemplo, como decía, en la lucha libre, bueno, como mencionan en el chat, en el boxeo, estás fomentando a que haya más peleas, pero igual tiene que ver mucho con la personalidad y con la cantidad de gente que involucra el deporte. Ok, correcto. Otra vez, ¿lo que sucedió en la corregidora se considera violencia en el deporte? Sé que van a hablar de esto el día viernes, pero una respuesta corta. Sí, de hecho, en los tipos de violencia en el deporte que expuso mi compañero, había que también sea mucho, no porque sea en el deporte quiere decir que tengan que ser necesariamente entre los deportistas o entrenadores y deportistas, sino también entre los aficionados y espectadores del deporte. Entonces sí se considera. Correcto. ¿La afición o los fans igual pueden ser parte de la violencia en el deporte? Bueno, otra respuesta. Sí, justamente lo que acabamos de mencionar, sí pueden ser por parte del entrenador, por parte de los deportistas, por los padres de los deportistas y los aficionados y espectadores. Con respecto al bullying, nos preguntan, ¿el bullying tiene que ser ejecutado por alguien de tu misma condición o puede ser por algún superior? Es decir, algún profesor, administrativo, etcétera.
Pues la verdad puede ser tanto por iguales, por así decirlo, o sea, entre compañeros, como por profesores. Bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo que juego fútbol, me ha tocado ver cómo un entrenador hace menos a un jugador por no llenar sus expectativas o así. Entonces la respuesta sería sí, puede ser tanto por directivos o entrenadores como por iguales. ¿Cómo podría fortalecerse a una persona que es tendiente a ser el que sufre el bullying? ¿Cómo podría él evitarlo? Ah, Principalmente tiene que haber un apoyo de los padres y un seguimiento constante de su vida escolar, porque los niños son muy propensos a que sufran de bullying, ya sea por parte de profesores o por sus mismos compañeros. Además de que en algún dado caso, la víctima de bullying pueda confiar en sus amigos y tal vez sus amigos tengan más confianza con sus papás y reportarlo, ya por si la víctima no se siente segura. Ok, perfecto. Bueno, estas son las preguntas que tuvimos el día de hoy. Ya no veo alguna otra pregunta dentro del chat. Les agradezco enormemente las exposiciones que tuvimos ahorita y los invitamos a las 12 del día para ver la ponencia de la docente María de la Luz Carrillo Canales, Violencia en la Sociedad. Va a ser por este mismo medio y los invitamos a continuar. Recuerden registrar su asistencia en el formulario que se ha estado publicando en el chat y muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en la siguiente ponencia. Gracias.